me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Fue el compromiso de mi llamado para el ministerio pastoral. Y el ministerio evangelístico fue en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el tercer ministerio, que tiene que ver con la enseñanza o la docencia, en el cual tengo muchos años, Primera de Timoteo, cuando el Señor le habla a través de Pablo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Era un llamado bastante desafiante para mi vida. Hoy nos dedicamos a la enseñanza, formando a hombres y mujeres llamados por el Señor, porque Él llama en la forma y en la medida como Él quiere, y nos concede el privilegio de ejercer un ministerio. A uno llama para ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Y me siento muy honrado, muy agradecido a Dios. No ejerzo mi labor por el cual yo me preparé en las ciencias contables, porque me dedico de lleno al servicio del Señor. Bendito el Señor para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Que tan rápido han pasado los años que ahora me cuesta creer que son ya 45 años desde que yo me convertí. Yo ya tengo más de 60 y tantos años, pero yo no me siento como un viejo acabado, Gloria a Jesús, o como una persona que está en su última etapa, que es la senectud. Yo actúo, vivo y realizo mi vida tan normal como un muchacho de 20 o 30 años. Amén. Porque dice el Señor en su palabra que si bien es cierto que este hombre externo se va desgastando, nuestro hombre interno se va renovando. ¿Cuánto lo creen? Y a su nombre. Y a su nombre. Esa es mi consigna, mi confianza, en el cual yo y mi esposa caminamos como dos quinceañeros. Nos cuidamos el uno al otro, nos queremos, nos respetamos. Sin duda no hay matrimonio perfecto, tenemos nuestras deficiencias, tenemos nuestros errores, pero también tenemos nuestras virtudes. Y el esposo o la esposa que comete un error nunca debe dejar que el sol se ponga sobre su enojo, porque de eso se aprovecha el diablo para distanciarnos, enfriar ese amor. Entonces lo que yo hago cuando yo cometo una aberración como humano, la busco a mi esposa. Me equivoqué, cariño, de repente dije algo que no estuvo bien, o adelanté un prejuicio, o adopté una postura que no es nada saludable. Y nosotros como pastores tenemos que ser luz y sal en medio de un mundo oscuro y que hiede. Amén, así es, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Amén. Esta mañana
pensando en el inicio del servicio, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Entrar primero en la presencia de Dios, humillarnos delante de Él, pedir primero por nosotros, por la familia, por la iglesia, por vuestros pastores, por este lugar de España y por todo el mundo completo. Yo te felicito, Nelson. Gloria al Señor Jesús. De veras, porque cuando Pablo le hablaba a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 6, Pablo le dijo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Siga adelante, Nelson. Gloria a Dios. Déjate siempre guiar Aleluya. por la voz y la soberanía de Dios. Amén. Y llegarás muy bien. Me gustó el inicio de venir a orar, Gloria al Señor. porque el propio Pablo dijo algo muy interesante. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. De veras, cuando uno está buscando de corazón al Señor, uno vive una vida de gozo, de alegría, de bienaventuranza, de contentamiento, de felicidad, porque no son las cosas externas las que nos hacen felices, sino la sola presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Y eso lo dijo Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16 en adelante. Él dijo esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias siempre, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Una vez más, felicitaciones por ustedes, por la iglesia. Me gusta el nombre, preciosa presencia. Y no hay presencia más preciosa que la de vivir siempre en la presencia del Señor. Y a su nombre, den un aplauso al Señor. Una de las características que siempre es parte de mi pasión como pastor, como evangelista y maestro, es siempre instar a la iglesia a que estemos siempre en oración. Porque cuando oramos, nos gozamos y somos bendecidos cuando estamos entrando en la presencia del Señor. Qué triste es cuando dejamos de orar. Nos exponemos a darle espacio a la carne y ser parte del mundo y muchas veces practicar lo que el mundo nos ofrece. Por eso Pablo instó a los hermanos de la iglesia de Roma, si no recuerdan el capítulo 12, en el versículo 2, les dijo a los hermanos de la iglesia de Roma: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos dejemos caer o no caigamos en el conformismo. Cuando caemos en el conformismo, hacemos de la iglesia y de nuestras vidas una vida
¿qué les digo yo? Que se ajusta a las circunstancias de lo que tú vives y te conformas con lo que el mundo te da. ¿Que hay que orar? Hasta lo pensamos 2 veces. ¿Que hay que ayunar? Bueno, si tengo tiempo, vengo. Si hay que vigilar, bueno, si es que no se me ocurre dormir, vengo. Son producto de la carnalidad cuando ponemos barreras a la voz de Dios. Así es. Cuando nos llama a ayunar, a orar, a vigilar y a hacer su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Y algo más que me gustó y que sobre eso descansa la entrada al templo es lo que ya Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 19, que dice que ustedes usan como el desafío para la oración. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquiera cosa que pidiereis, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy con vosotros, en medio de ustedes. Bien por la iglesia, preciosa presencia. Porque estamos aplicando. Si 2 de vosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos aquí en la tierra, os será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Y yo siempre les doy un consejo a mis alumnos y se lo doy a ustedes, o las iglesias donde tengo la bendita oportunidad de llegar. Todos cuando venimos a la iglesia venimos cargados, cansados. Por eso el Señor hizo un llamado para los que estamos cargados y cansados. Siempre entrar en la presencia de Él significa descargar ese peso. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que dice que yo os haré descansar. Y el mejor descanso es entrar en la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Ahora, cuando no entramos en la presencia del Señor, entramos igual y salimos igual. No pasó nada. Tristemente. Pero si entramos y nos postramos, sobre eso voy a hablar en esta mañana. Poderoso Dios. El pasaje que quiero usar para meditar es un desafío para la iglesia, para la familia, para el pueblo de Dios y para toda una nación. Jeremías, en Segunda de Crónicas, ubica el pasaje, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y mi Padre perdonará todo pecado y sanará nuestra tierra. Vengan conmigo, por favor. Si pudieran poner en pantalla este pasaje de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, que dice lo siguiente. Si gustan, pueden ponerse de pie para leer con mucha reverencia este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, vengo ante ti, Señor, para que seas tú hablando a tu pueblo. Usa mis labios. Y que este mensaje sea en primer lugar para mi vida como pastor, o para todos nosotros como pastores. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Háblanos en esta mañana y perdona toda ofensa que hayamos cometido. En el nombre de Jesús te lo pedimos, bendito Señor. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana, pensando en la realidad que nos toca vivir aquí en España, o en Perú, mi nación, o en cualquier otro país, en cualquiera de los continentes donde ellos se encuentren, llámese América, Europa, Asia, África, Oceanía, en cualquiera de estos 5 continentes, el llamado de Dios es urgente. Y quiero hablar en esta mañana acerca de la humillación que Dios demanda para su pueblo. La primera cosa que quiero resaltar en esta mañana es en cuanto al término humillación. Desde el contexto hebreo hasta el griego, la palabra humillación es sinónimo de sumisión, reverencia, entrega, pasión, temor. Todos estos componentes son parte de ese término, humillar o humillación. El Señor está llamando a su pueblo de aquel entonces y lo sigue llamando para el pueblo de este entonces. Gloria a Dios. No es un llamado solo del pasado, es un llamado ahora del presente para nosotros. Aleluya. Porque está hablando para el pueblo de Israel espiritual que somos nosotros. No estoy hablando del pueblo biológicamente hablando de la nación hebrea. El pueblo del cual el Señor habló en ese entonces y el pueblo del cual Jesús volvió a hablar es del pueblo espiritual, del pueblo que se ha convertido de sus delitos y pecados y se han vuelto al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque en el propio Israel todavía no recae la humillación como debe de ser a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque ahorita en estos momentos, allá en Israel, todavía hay un pueblo que espera al Señor y que no comparte del todo las promesas escritas en el Nuevo Testamento. Pero hay otro remanente de Israel, de un pueblo hebreo, que sí han tenido la oportunidad de ser parte de 2 de Corintios 5:17. ¿Y qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva Jerusalén, el nuevo pueblo de Israel, son los que han nacido de nuevo para el Señor Jesucristo.
esta mañana yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes somos parte de ese pueblo que ha nacido de nuevo? Aleluya. Y nacer de nuevo significa estar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Aleluya. Somos el nuevo remanente, la nueva Jerusalén, el nuevo pueblo que Dios ha permitido juntar como la gallina junta sus polluelos. Santo. Interesante, desafiante es el mensaje de esta mañana porque por lo menos tiene 3 propósitos. Número 1, un llamado al pueblo a través de una exhortación. Cuando hablamos de exhortación, hablamos de disciplina, de amonestación, de consejería. Es lo que hace un papá en casa. Cuando papá ve que los hijos no están bien, como padre y cabeza de hogar, al lado de su complemento que es su esposa, tiene que exhortar a los hijos cuando están caminando mal. Así es, amén. Ningún padre se alegra cuando ve que los hijos hacen cosas indecorosas en casa o viven o son parte de una vida que no tiene sentido. Si yo amo a mi hijo, a mi hija, pues yo tengo que exhortarle, enseñarle, a aconsejarle, a amonestarle, encauzarle y decirle qué está bien y qué está mal. Así es, amén. Y la primera cosa que quiero resaltar en esta parte de la exhortación es un llamado a la humillación. Hermanos, humillarnos de parte de Dios es un imperativo, no es una opción. El imperativo significa humíllate delante del Señor. Si mi pueblo se humillare, es decir, si mi pueblo está dispuesto a amarme, a buscarme, a consagrar, a temerme, entonces las cosas van a ir bien. Gloria a Dios. Pero si este pueblo es testarudo, es orgulloso, es jactancioso, es vanidoso, es carnal en el buen sentido de la palabra, entonces jamás podrá habitar la presencia de Dios en medio de un pueblo que no se humilla. Así es. Santo, aleluya. Pero cuando nos humillamos delante del Señor, como dice acá, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos a la iglesia? A invocar, a exaltar, a glorificar, a magnificar el nombre bendito de nuestro Dios, porque soy parte de su pueblo. Pero cuando no nos humillamos, caemos en el conformismo. Nos contentamos con orar 5 minutos, 10 minutos. Y yo le digo esto por experiencia. De las tantas iglesias que he visitado en Perú y fuera de Perú, como acá en España, hay pueblos que más tiempo le dedican a conversar entre ellos mismos que a conversar con el Señor. Santo. Y yo creo que cuando venimos a la iglesia debemos pasar más tiempo orando al Señor, conversando con el Señor. Gloria a Dios. Y de eso Dios se agrada. Aleluya. ¿Cómo entramos a la iglesia?
cansados, acongojados, confundidos, abatidos, desorientados. ¿Por qué? Por tantas cosas que el mundo nos permite ver y ser parte de este mundo. Nadie es ajeno a este mundo. Y nosotros podemos percibir, sí, podemos notar y ver afuera cómo la gente sufre. Y la gran pregunta sería, ¿qué estamos haciendo por esa gente que usted puede ver? Aparentemente como que creen que por el mismo hecho de tener una profesión o bienes o cuantas cosas, ya no les falta nada o no necesitan otra cosa. Por fuera podrán tener aparentemente muchas cosas, pero por dentro son un valle de huesos secos. Entonces, el tener que humillarme significa, Señor, voy en primer lugar a interceder por mi vida. En segundo lugar, por mi familia. En tercer lugar, por la iglesia donde congrego. En cuarto lugar, por mis pastores que trabajan acá. En quinto lugar, por este pueblo de España. Es decir, cuando vengamos a humillarnos delante del Señor, usted venga pensando qué necesidades tienes como persona, como padre, como esposo, como ciudadano y como un creyente en el Señor. El llamado de Dios que hace en esta mañana es un llamado a la humillación. Somos exhortados de parte de Dios a ser humillados, porque dice el Señor que todo aquel que se exalta, el Señor lo humilla. Pero todo aquel que se humilla delante del Señor es exaltado por el Señor. Gloria a Dios. Pero a veces hacemos las cosas al revés. Así que esperamos que por la gracia de Dios podamos darle sentido a este término de humillación, que significa entrega, sumisión, temor, reverencia, consagración. Y eso es lo que Dios quiere de una iglesia preciosa. Entrar en la presencia del Señor es lo más precioso, o lo más preciado, lo más hermoso que un creyente, como parte del pueblo de Dios, puede vivir. Amén. Gloria a Dios. Otro aspecto importante que está dentro de lo que es el llamado a la exhortación es lo que dice el Señor aquí en su palabra. Su nombre es invocado dentro de ese espacio de la humillación, pero hay que hacerlo tomando en cuenta, miren, tres cosas importantes que están ahí. Primero, orar. 2, buscar. 3, convertirnos de los malos caminos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de tomar en cuenta la oración, la búsqueda y la conversión? Entonces yo oiré. El resultado va a ser eso, que Dios nos va a oír si es que realmente oramos, le buscamos y nos convertimos. No estamos ya hablando de una nueva conversión, no convertirnos de las cosas negativas que de repente todavía estamos practicando. Es que somos humanos todavía. Y como humanos muchas veces nos gusta coquetearnos con el mundo. Y cuando caemos en ese coqueteo, pues estamos realmente guardando distancia del Señor. Y cuanto más distancia hacemos con el Señor, nos exponemos a ser presa fácil del conformismo del cual Pablo le hablaba a la iglesia de Roma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos humillamos delante del Señor? Número 1, orar. 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 Estar siempre gozosos. Orar sin cesar. ¿Qué significa ese término sin cesar? No voy a ponerle tiempo. El hecho de que yo tenga que entrar en la presencia del Señor, hay veces, y lamentablemente tengo que decirlo, cometemos muchos errores, a veces voluntarios y otros involuntarios. Pero qué triste es caer en un error voluntario.
Porque dice el Señor, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Es pecado. Y si yo sé que orar me permite entrar en la presencia del Señor y solamente voy a orar un pequeño espacio o tiempo, pues, ¿qué resultados voy a tener? Me decía un adolescente o un joven que en su adolescencia, una de las cosas que él mucho admiraba de su padre, y que, ojo, no eran evangélicos, pero cuando él habla conmigo, porque él fue parte del seminario donde yo estoy enseñando, o enseñaba, perdón, ahí en Perú, en Selva Central, en el seminario Berea, él me dijo, Pastor Miguel, una de las cosas que yo resalto de mi padre, y que en ese tiempo yo no era evangélico, mis padres tampoco, es que mi padre siempre nos dedicaba tiempo para nosotros. Y cuando mi padre me dedicaba tiempo, me gustaba porque nos sentábamos, conversábamos, cómo le había ido a él en su trabajo y cómo me había ido a mí en la escuela y cómo nos está yendo en el hogar. Cuando hay una relación de padre a hijo, ténganlo por seguro que va a haber un hogar feliz. Pero cuando hay una mala relación entre los padres o los hijos o viceversa, o aún con su propio cónyuge, cuando el esposo conversa poco con la esposa, lamentablemente se están exponiendo a muchos peligros. Qué bueno es cuando papá no solo está preocupado por el trabajo, sino también está preocupado por la familia y por los hijos que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Los hijos no son producto de la casualidad. Aun cuando usted no los haya planificado, Dios te ha dado 1, 2 o más hijos, pero no para dejarlos a la intemperie del vacío. Hay que darnos un tiempo para conversar con ellos. Esa es parte de la humillación. Que uno como padre, por muy profesional que sea, tengo que darme el espacio que merece mi hijo o mi hija. Poderoso Dios. El mismo hecho de ver tanto libertinaje en los jóvenes de hoy es producto de la falta de comunicación entre los padres y los hijos. Y la misma frialdad se da en la iglesia como producto de la falta de comunicación a través de la oración entre Dios y el creyente. Santo. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Tristemente. Necesitamos pedirle a Dios por nuestros hijos. Y eso lo podemos hacer a través de la oración. Por eso, orar es conversar. ¿Quién se puede sentir aburrido o incómodo de venir y conversar con el Señor? Es un privilegio conversar con Dios y darle el tiempo a Dios que Él me demanda. Amén. Y yo, verdad, me he sentido muy contento. Por eso me tomé la facultad de decirle al pastor Nelson, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, a la de su amada esposa. Orar sin cesar, estar siempre gozosos, porque la oración del justo puede mucho. Eso es parte de la humillación. Humillémonos siempre delante de Dios a través de la oración, número 1. Número 2, buscarlo siempre. Buscar siempre su rostro, su presencia. No solo cuando vengo a la iglesia. Viene a mi mente una anécdota muy bonita. Cuando trabajamos con mi esposa pastoreando en Trujillo, Perú, se convirtió un joven. Y este joven, cuando él se convierte, estaba haciendo su servicio militar. Y en una oportunidad fui a verlo a su casa. Su mamá me dijo, pastor, mi
mi hijo estuvo acá, pero como tiene que presentarse a tal hora, porque en el ejército, o cuando uno está comprometido con el servicio militar, uno tiene que acatar las órdenes. Allá no es si es que puedo, me presento, si es que tengo tiempo, voy, no. Cuando las órdenes vienen del superior, ahí tiene que estar el soldado. Entonces me dijo, él está en el cuartel tal, y usted lo puede ubicar a esta hora. Y yo necesitaba urgentemente hablar con él. En función a las indicaciones que me dio su madre, yo fui a verlo. Y cuando fui a verlo, otro soldado que estaba ahí me dijo, ¿a quién busca? Le di el nombre. Me dijo, ahorita, él está en estos momentos ocupado. Si usted gusta, espérelo. ¿Cuánto tiempo durará? Cuando él se agarra ahí y se encierra, por lo menos un par de horas. Wow. Digo, ¿qué tan ocupado estará este soldado? De repente escuchó mi voz y se deja ver. Y me alza la mano y me saluda. Me acerco y le digo, disculpa, ¿estás ocupado? Sí, pastor, me dice, estaba orando. Gloria a Dios. Estaba orando. Gloria a Jesucristo. Como me toca hacer todavía servicio de atalaya, que es el que custodia en tal tiempo, entonces aprovecho mi tiempo cuando no tengo nada que hacer, a orar y leer mi Biblia. Gloria a Dios. Un soldado aprovechando bien el tiempo. De ello podemos aprender mucho. ¿Cuánto es el tiempo que dedicamos nosotros para orar? Bueno, la Biblia no nos dice exactamente a qué horas tú te tienes que levantar o cuánto tiempo tienes que orar. Pero lo que sí te digo, que cuanto más nos acercamos a Dios, más comprometidos estamos con Él. Aleluya. Y cuando hay un compromiso entre usted y Dios, no hay tiempo que valga ni tiempo que te detenga. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de Dios orando, conversando con Él. Eso es parte de la oración y parte de la búsqueda de su rostro. Pero hay un tercer aspecto importante para la iglesia, para la familia: convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Qué significa convertirnos de nuestros malos caminos? Es decir, cosas que de repente no son nada agradables ante el Señor y que de repente todavía estamos practicando o siendo parte de cosas que son desagradables ante Dios. Si yo sé que tengo que venir a la iglesia y no vengo y me voy por otro lugar, prácticamente necesito yo tomar muy en serio mi responsabilidad, mi compromiso, de que tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia me voy a reunir con mis hermanos, voy a recibir palabra del Señor y voy a tener ese espacio para orar, cantar, presentar mis ofrendas o mis diezmos, qué sé yo. Pero estoy entrando en la presencia del Señor, estoy convirtiéndome en mis malos hábitos para hacer cosas dignas, agradables, que eso es lo que Dios espera de nosotros. Si tomamos muy en serio la oración, la búsqueda y la conversión de nuestros malos caminos, entonces como resultado dice el Señor: yo oiré desde los cielos, 1, 2, perdonaré sus pecados, y 3, sanaré su tierra. Gloria a Dios. Todo esto es producto de la humillación. Así que yo les animo, hermanos de mi corazón, a tomar muy en serio nuestra vida cristiana, nuestro compromiso, porque ahora usted y yo somos el pueblo escogido por Dios. Somos parte de esa nación santa. Somos parte de ese real sacerdocio. Pueblo escogido por Dios. Así que estamos muy agradecidos a Dios
por lo que Él ha hecho con nosotros, seguirá haciendo con nosotros, Amén, aleluya. y no nos cansemos de seguirlo buscando hasta que Él venga. Nadie sabe el día ni la hora, pero hay que estar preparados para que cuando el esposo venga, encuentre a su pueblo esperándole. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Así es. No coqueteemos más con el mundo. Aleluya. Y retomo lo que dije anteriormente. He visitado iglesias donde casi poco oran. Poderoso Dios. Casi poco oran. Y se tiran 1 o 2 horas cantando. Y se cansan cantando entre ellos. Pero hay una alabanza solo de labios hacia afuera. Pero un corazón ungido, un corazón movido por el Señor, solo son aquellos que pasan más tiempo hablando con Él y menos tiempo hablando entre nosotros. Santo. Porque dice el Señor que tiempo hay para todo. Aleluya. Pero quiero decirles una gran verdad, que casi poco tiempo hay para hablar con el Señor. Por eso el desafío que les dije yo es una exhortación, un llamado para la iglesia del Señor a orar, a buscar y sobre todo a convertirnos en las cosas negativas que estamos haciendo. Amén. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? Gloria a Dios, si aquí por lo menos el pastor nos pide 1 hora, poquísimo tiempo todavía, pero eso hay que complementarlo con tu tiempo ya en casa. Amén. Poderoso. Hay que buscar un tiempo en el cual podamos buscar al Señor. Termino con esto. Conocí a un hermano temeroso de Dios que me dijo: Pastor Miguel, un día quiero que vaya a mi casa para almorzar y pasar en familia y llorar un momento. Estamos hablando de enriquearse. Y fui a su casa. Y me dijo Enrique: Pastor, lo invito a entrar al aposento. Y digo: ¿tienes un lugar especial? Sí, pastor. Su casa era muy amplia, muy bonita, pero tenía un cuarto exclusivamente para conversar con Dios, donde él, su esposa y sus hijos realizaban su altar familiar. Precioso Dios. Y me dijo Enrique: Pastor, yo y mi esposa y mis hijos tenemos un horario. En este horario nos levantamos a orar. En este horario leemos la palabra. En este horario nos vamos a la iglesia. En este horario nos vamos a visitar a los hermanos. Es decir, era un hombre que tenía tanta disciplina con el tiempo y que lo había clasificado de una forma increíble. Pero lo que más me gustó es que: pastor, mi horario aquí es de 4 a 6 de la mañana orando con mi esposa. Santo. Dios. Precioso. De veras que para mí fue una buena lección. Claro que sí. Amén, amén. Poderoso Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos en casa un altar familiar? Yo les animo que en casa prepares un lugar exclusivo donde tú, tu esposo, tus hijos, si es que están todavía bajo tu responsabilidad, mételos a la oración y mételos al altar santo del Señor. Esa era la morada, el espacio que tenía Enrique Arce, y que hasta ahora lo tiene, porque me encontré con su esposa Rosita hace poco en una reunión. Pregunté por él, me dijo que gracias a Dios estaba bien. Él estuvo mucho tiempo por estas islas de Venezuela, donde hay mucho petróleo. Aruba, gracias cariño. Él estuvo en Aruba trabajando. Y desde Aruba él siempre se conectaba con la familia, con nosotros los pastores, y siempre pedía oración por él. Y cuando venía de Aruba a Perú, no dejaba ni un solo día de hacer su altar familiar
y ocupar el espacio que Él había preparado para entrar y buscar la presencia, la unción, el fuego y el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo les animo, en el nombre de Jesús, a humillarnos siempre delante del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé todos los recursos que necesitamos para poder entrar en esa dirección y poder, con la ayuda de Él, tener una vida cristiana fructífera, victoriosa. Vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias